Yo me veía la peli. Vale. Pero guarda Bona tarda a tutti, així és, digamos, la porteta, amics, amigues i companys d'Unitat de Ràdio. Benvinguts a tutti. Benvinguts a aquest acte de presentació d'Oriol Sala com a candidat a la reelecció de l'alcaldia de Vilamós de la Porteta en les properes eleccions del 28 de maig. Una salutació també a Carmen, a Carles i a Carme, l'equip que ha acompanyat Oriol des d'aquests 4 anys. Iniciant amb l'acte de presentació d'Oriol Sala com a candidat d'Unitat de Ràdio de l'alcaldia de Vilamós, hem de passar la paraula a un vecí que decidit qui viu en aquest poble. De moment encara que pensar si impliquem en les àrees del poble. Que se sumés al projecte d'Oriol, de 4 anys. Ara hem de continuar treballant i desenvolupant el projecte inicial i tot tornar a formar part d'aquest futur, que marcaran els propers 4 anys. Carles Llaurador, que porta 8 anys així viu en Vilamós, no ha pogut assistir per qüestions personals, més també hi ha una mesia que 20 anys que vingué cap a Vilamós i que se diu Carme. Carme Peralles, que porta, com a diria, més de 20 anys així al poble, és la mesia més de Vilamós, que ha volgut vostè treballar per poble. A tal que Carmen us darà aquestes paraules. Sí, llámame Mari, va. I a tal que aplaudiment. Joder, yo no esperaba tener que hablar hoy. Voy a decir primero unas palabras en lo que yo creo que Carles diría, porque Carles es una persona que se ha implicado mucho con nosotros en el gobierno del ayuntamiento, aunque parezca que no esté, está, y siempre es de los que piensa en el pueblo. Es decir, hay que preguntarles, hay que ser transparentes, hay que informar de todo, hay que ver qué quieren ellos, ¿vale? Y esto a mí es mi filosofía también. Y como es mi filosofía, pues Carles y yo estamos, bueno, como yo, como Carla, pero bueno, como no está él, hablo por él, porque yo sé que él nos diría esto, que él luchó bastante por hacer esta sala nueva, él ha luchado por muchas cosas que aunque no lo conozcáis de nada, están ahí. Y bueno, aparte de esto, ya os hablo un poquito de mí. Yo entré hace 4 años, vino un libro a verme, entré en el equipo de gobierno. Yo nunca me había querido dedicar hasta el ayuntamiento, pero pensé, joder, está el pueblo hecho una mierda, me gustaría ayudar, 1000 cosas, ¿no? Dije, joder, pues voy con este chico a ver si conseguimos hacer cosas nuevas, arreglarlo, proyectos, y la verdad es que estoy súper feliz de haberlo hecho porque encuentro que en estos 4 años hemos realizado tantísimas cosas juntos, el equipo de gobierno ha funcionado tan bien, nos vamos comunicando, vamos viendo que hacemos esto, lo otro, se han buscado subvenciones, se han buscado arreglos,
aparte del día a día, de los gastos diarios, de todo lo que se tiene que hacer en el pueblo, yo creo que hemos conseguido mejorar muchas cosas que no estaban previstas en nuestro programa siquiera. Calles, inversiones, se ha hecho mucho por el pueblo y mucho que no estaba proyectado. Y estoy muy orgullosa y feliz de haber estado en el equipo con Oriol, Carles y Carmen haciendo esto. Y nos queda tanto por hacer, porque todavía queda mucho. Porque sí, hemos mejorado depósitos, hemos mejorado tuberías, hemos mejorado calles, pero queda mucho por hacer. Y yo creo que puedo todavía dar mucho a este pueblo y ayudar mucho, por lo cual yo por eso me he presentado a la candidatura de Oriol en su equipo de gobierno, para seguir ayudándole a seguir mejorando, porque pienso que nos queda todavía mucho que podemos hacer. Mil gracias a todos por venir, mil gracias por apoyarnos, estoy súper contenta de veros y me da mucha vergüenza estar aquí delante. Eso se me costó mola para el momento. Y bueno, pues no tengo nada más que decir. Carmen, felicidades porque te veo muy mitinera, lo haces muy bien. Aunque parezco política y todo. Sí, y ¿sabes por qué? Porque lo has dicho todo de corazón y eso sí, es lo que es lo bueno que tengo, este equipo. Que las cosas son de corazón. Si no son de corazón, no las haces. Por eso para adelante. Pues vamos a continuar. Ara vamos a passar la paraula a Paco Goya, president del Partit Unitat d'Aran, i secretari general del Tracte Demogràfic del Govern d'Espanya. Us dedicarà les paraules perquè avui aquest estiu, en un dia tan important com Oriol, cregui que en l'únic partit que aposta per les noves tecnologies i això ens permet estar present en força llocs amb diversos viatges, a les distàncies. És inclusant que no sigui presencialment estiu el nostre president Paco Goya, més us ha dedicat un vídeo entre vosaltres i la Oriol. Però en tot cas no volia deixar d'acompanyar-vos, encara que sigui a través d'aquest vídeo, que molt especialment acompanyar Oriol. Oriol, que sabeu, ha estat un gran alcalde de Vilamós, que acaba de continuar estant. És una persona que ha treballat en el seu poble i penso que els resultats són més que evidents, que encara li queda molt per ell. Penso que cal també dar suport a persones bones com a ell, que volen implicar-se en que han un compromís amb el seu poble, han un compromís amb la seva gent, que han un compromís absolutament desinteressat, que creguin que en aquests dies Oriol ha pogut demostrar àmpliament. Per tant, Oriol, molt d'ànim, molt de coratge, has hagut de passar moments difícils, però en aquest moment has demostrat també que és un gran alcalde. Has estat també un gran conseller del Consell General d'Aran, has defensat el Dr. Su, i al mateix temps has fet també un treball molt important al conjunt del país en tot el tema de la gestió del govern. Treball d'Aran ha vingut de gent com a Oriol, ha vingut gent compromesa, gent que vol de treballar pel seu poble, que vol de treballar pel país, i que entre tots pogués crear que aquest petit país nostre sigui cada dia el país més gran, on la seva gent, els seus homes, les seves elles, hagin una millor qualitat de vida, hagin més oportunitats, i per tant sigui un país millor de d'aquell que diran els seus resultats. Bona tarda, moltes gràcies, felicitats. Bé, després d'aquest vídeo, les paraules de suport del president d'Unitat d'Aran al nostre candidat, intervendrà Maria Vergés, secretària d'Unitat d'Aran, actual sindicat d'Aran, i candidata a la sindicatura del Consell General d'Aran, de Probleu i també de Mai. Maria és una persona que amb Oriol ha una relació especial, us diria, però és un gran equip perquè Oriol vostè pot ser una persona que crec que tu diu, que vostè, clar, és complicat poder adquirir-ho. Però que sàpigues que des de la seva comunitat d'Aran, especialment Maria, és una gran acció perquè
que sigues el meu alcalde i també que procés d'Aran torna a estar governat de la comunitat d'Aran i que sigui gràcies a Oriol. Aquelles paraules, Maria. Presidents de Vilamós i la Moreta, des que Oriol era alcalde de Vilamós i Cocarren que no som més ben de Vilamós i la Moreta. Alcaldes, consellers i amics tutti que heu vingut avui així. En primer lloc, no puc dir que agrair a Oriol, en primer lloc, i a Carmen, que no sabe de Mari. Mani, me puedes llamar Mani. A Carla el treball que han fet. Jo vull destacar la causa, la primera causa, que ha estat en la llista electoral més endins. Ja era una. I a prou també vol dir que les causes canvien, que les noves generacions també ven les causes de l'altra manera. Crec que a totes les han notat de Vilamós. Perquè jo des de ara encara no l'havia vista, l'alcalde encara no us hauria explicat la veritat. El darrer cop que sigui així, sigui que 4 anys, el canvi se nota. Penso que hi ha un exemple del canvi que ha viscut Vilamós d'Oriol al capdavant. És important pensar i reconèixer el Cocarren que a viatges en política no sé gaire, que reconèixer les persones que decideixen dar un pas i metre-se al capdavant de la llista electoral. Perquè hi ha Cocarren que ell dijous seria el més valiós que avui, que ell no es té temps. Perquè hi ha Cocarren que no torna ja més. Les persones que dan aquest pas, com a Oriol, com a Carmen, com a Carla, el Cocarren, del que segurament no hauríem de seria fàcil d'entendre. Però són persones comprometides. Aquest és un valor que actualment, com que es deia, no és massa valorat de Catalunya. Penso que és important. De principi bàsic, per poder tirar endavant la nostra comunitat. L'altre dia avui en el darrer acte que avui vam seguir la presentació de Juan Antonio Serrano com a alcaldable de Viella i Mijaran, que fa un parell ens diré que ja portam jo 3 presentacions acabats de sostendo de mateix. En sèrio, perquè rondaré Morena la sigui el 28 de maig. Bàsicament per una qüestió, perquè el missatge d'aquest web és clar. El missatge que des de la Unitat de l'Art volem lançar és que aquest partit ha un projecte clar al país, ha un projecte clar als pobles, un projecte que el que és meta en centre de totes les accions polítiques i benestar les persones. Avui mateix, avui hem amassada amb els directius de l'Hospital d'Aran, ara mateix us pugui en un anunci perquè ha estat un procés d'aquest darrer mes, però avui hem pogut la contractació del sembla que són un quinzenat de nous professionals, nous sanitaris. En un moment us podeu imaginar que no és fàcil. I acabem a tenir professionals sanitaris en l'àrea d'urgències, en l'àrea d'atenció primària. Aquesta setmana, si no hi ha novetats, sabeu que les causes ara canvien en qüestió d'hores. A finals d'aquesta setmana recibem la visita del conseller de Salut de la Generalitat, que ve a anunciar causes importants al país. Però no és perquè sí. L'últim cop de la Unitat de l'Ansa ens ha acusat de frontisme en el govern de la Generalitat per ideologies diferents. Ja tenim les dues de la realitat. La Unitat de l'Ansa, us no ho hem dit, que no eren favorables a la independència de Catalunya, però aquella posició és de total escrupolós respecte a aquells partits, a aquelles persones que en són. I ara ens hem de negociar amb el govern de la Generalitat, que no és fàcil, probablement en un dels pitjors moments de la història, de la nostra història recent. Avui se compleixen 3 anys de la vigília de la declaració de l'estat d'alarma, de confinament, setembre març. Demà, el 14 de març, del 2017, el 14 de març del 2020, entre les dates que puc rebremar a on érem. A cal lluitar front a Pau Carreny, que aquest enemic invisible, que diríem l'altre dia, i que no sabíem a què ens hauríem de fer. I acaba net.
En primer lloc, gràcies als professionals que hi han estat al capdavant, tot cal reconèixer. Però també cal gràcies a totes aquelles persones que, com a Oriol, com a Carmen, com a Carla, com a Juan Antonio, com a Amador, com a Marc, com a totes les persones que sumen els ajuntaments, el propi Consell General d'Aran, s'hi han tingut. No era fàcil. No era fàcil perquè si tu, com a estres humans, avui m'ha hagut pou, us podeu imaginar que gestionar era pou de tota la comunitat tampoc és fàcil quan tu tampoc has de respostes en això. I acabament, la prova en si que un dels valors que ha despartit és la capacitat de gestió, de la solvència. I això és possible perquè hi ha equips de gent comprometuda, amb ganes de canviar i millorar els casos. No dic que és així de l'atenció a les persones, però n'hi ha dos més que penso que són importants. Un és quin model de desenvolupament territorial volem en el nostre país, en els nostres pobles, com volem créixer, quin model econòmic volem, com introduïm tots els nous canvis que arriben, com ens adaptem al canvi climàtic, a la transició energètica, com ens adaptem a la que era sostenibilitat, no solament ambiental, que és un, també la social, també la econòmica, també la territorial, com hem capables d'haver teixit complicitats d'hora de la Val d'Aran. En aquest en aquest moment hi ha un únic partit que ha les complicitats. Avui hem presentat l'Unitat d'Aran, el govern de l'Estat, avui hem complicitats del Parlament de Catalunya que ens permeten també posar modificacions legislatives que ens siguin favorables i això no cal cap autopartit. Després penso que hi ha una qüestió important a destacar i que aquesta campanya també metrà sobre la taula, que és contrastar primer aquestes propostes. Quin model de país defenen la resta de partits? Respon a diferents preguntes, no? Quina opinió han els diferents partits del nostre model econòmic que evidentment ha d'anar transicionant en un model que també sigui sostenible. I aquí el paper del turisme és important. De quina manera, des del Consell General d'Aran, on hi ha una terna que hi ha una sostenibilitat turística precisament perquè hem conscients que hem de guardar un repte de grans dimensions. En definitiva, calerà respondre a totes aquestes preguntes i calerà també de sobre la taula es balanci de la gestió al capdavant dels ajuntaments, al capdavant del Consell, també en els llocs on sigui una posició. I tot i que és cert que per tornar a l'inici d'aquesta intervenció, que no ha estat una legislatura fàcil, l'Eureu hem estat 2 anys ben bé que l'única ona és gestionar que res quedés endarrere, també s'ha de faena. Cal veure quina faena ara la resta de partits, perquè això també és de transparent. Això també va allà a punt des de la ciutadania perquè pugueu el màxim d'informació possible a l'hora d'emetre el son vot. Finalment, ell segurament el tret més important que haurem tots i davant i ho farem tan essencial com a decidir qui serà al capdavant de les nostres institucions els propers 4 anys. Oriol, diria, Marc, que Oriol i tu avui una relació De tant en tant, Oriol no sé si la qüestió de guardia l'estona romànica és arribat xunt, si la qüestió dels aires de la Irisca o què, que diguem que a viatges està que li entre la idea cau un resultat, diguem-ne. Però és veritat que... Cabezón. Yo lo niego, pero dicho eso. Es verdad que ella es una persona que de la ciudad albanesa, porque al final ha estat l'alcalde més jovent de la Val d'Aran, el conseller més jovent. Jo també li vull agrair públicament el treball que ha fet al capdavant de l'AIRAU de gestió ambiental. Un AIRAU, al començament no estava elèctric. On ha patit molt, a la resta de l'escape, les imatges que tot i que darrere no l'agraden, de contenedors play, etc. Més a més, home, que avui exercí un dels responsables de que el proper any trobam avui un nou model de ramassada de residus sostenible que ens permet que no se repetisquen aquestes imatges. I ha estat gràcies a el treball del seu equip que això serà possible. Penso que aquella experiència que ha guanyat aquests 4 anys i la mos no la portem. I la mos no la poden perdre. No la poden perdre perquè hem en un creuament de camins molt important.
A darrere se li escapa, venguem de la pandèmia, encara no ha acabat, de la guerra, problemes amb l'energia, i arriben anys d'incertesa, de gestionar incertesa, de veure clar que aquello que encara funcionava, de la manera que hauríem encara de resoldre els problemes, ja no funcionarà. Cal reinventar-se a cada moment, cal haver la capacitat de resiliència cada cop més gran, que respon precisament a les reptes i a millors exigències de la ciutadania i cada cop més mal. Jo penso que tant Oriol com el seu equip han estat capaços en aquest municipi, en circumstàncies adverses, de tota la que ho coneixem. Per a tota Trinitat d'Aran volem plantejar aquesta propera campanya des de la crítica constructiva, des de l'honestedat i des del respecte, perquè aquesta és l'única manera de realment bastir comunitat i bastir país. I qui no comprèn això no hauria de ser tot. Pensi que se n'agoig un exemple en el d'Oriol, de Carmen, de Carla i de tota la gent que les acompanya. Per tant, Oriol, ànimo, ànimo que s'ha de nas, coratge també et savi, i ara l'únic que te falta i que la gent de Vilamós te torni a dar la confiança que això serviria de pausa. Ara us vam presentar el petit vídeo que han protagonitzat Carles i Oriol, que és un dels actuals membres de l'equip de govern de Vilamós, a tal que ho vam emetre, escoltam a veure què us diu. Ya han pasado 4 años desde que comencé a formar parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vilamós y la Bordeta, liderado por Oriol Sala. Soy feliz y orgullosa de poder decir que en estos 4 años hemos hecho muchísimas cosas, pero aún así sigo creyendo que falta mucho por hacer. Estoy dispuesta a dar toda mi energía para conseguir mejorar nuestro municipio. Es por eso que voy a seguir formando parte del equipo de gobierno en la candidatura de Oriol Sala para el Ayuntamiento de Vilamós y la Bordeta. Muchísimas gracias a todos por darnos vuestra confianza. Presidents i veïns de Vilamós i la Bordeta, un dia ja sabeu que he decidit tornar a presentar les eleccions de l'alcaldia de Vilamós. Me cal dir que no ha estat una decisió fàcil ni precipitada, que els que heu estat en l'entorn més proper el sabeu. I una decisió madurada, amb tota la consciència del que significa, ben calibrada, amb tot el que comporta, que també amb tota la il·lusió que representa. Aquest, perquè estimi Vilamós i la Bordeta, i pensi que hi pugui aportar el meu coneixement, experiència i el bagatge adquirit en aquests temps. Les eleccions del proper 28 de maig van de nosaltres, del nostre municipi, de la nostra manera de i de la nostra manera d'estar. Pensi en un Vilamós i Bordeta comprometits amb la nostra gent, amb l'entorn, que siguem moderns, que puguem prosperar, solidaris, amables, limpios i sense dobles punts. I un municipi que continuï il·lusionant. Ens cal recuperar l'orgull dels nostres pobles, ja sabeu en les pròximes eleccions municipals. Porti Vilamós i la Bordeta en cap i en cor, igual que molts de vosaltres. Aquest municipi ha de continuar amb aquest engranatge que començarem l'eu de 4 anys, en tant és possible. Un dia amb tots vosaltres. Doncs el seu home Oriol és una persona única, natural, el que ve és el que hi ha, que estima el seu municipi i la Val d'Aran. I això demostra el sueño dels seus pobles. Vilamós i la Bordeta. I la passió i entrega a l'hora de treballar per un futur de desenvolupament. Què diré de Vilamós? L'ajut d'Oriol ha met el llum a la foscor. Hem passat 20 anys on Vilamós ne s'entenia i se'n sabia res. Oriol ha marcat Vilamós i la Bordeta en mapa d'Aran. Hem descobert un nou Vilamós, un Vilamós que millora la seva trama urbana, els seus camins, que millora la seva convivència, ha aconseguit amassar poble en l'abadessa, entre celebrar Nadal o els Estes. Vilamós ha avançat en 4 anys el que no havia avançat en 30. Un Vilamós modern i actualitzat, i que de ben segur seguirà avançant amb Oriol, com a alcalde. Oriol Sala, en tot moment, a tal que això ho dic. Vaya.
sala amplia de gent de Vilamós, gent del partit, i la veritat que, francament, t'ajudo i molt orgull. En primer lloc, bona tarda. Agrair a la síndica, consellers, alcaldes, els cossos que m'han acompanyat pendent aquests 4 anys, Paco, que no hi ha pudit estar, però que s'ha connectat, com a tot ja ho heu vist, per videoconferència. I també no m'he vull desbrembar de un que ara mateix m'ha enviat WhatsApp, que ens està seguint en directe, que guardi la càmera, com han dit, que cal guardar. I per tant, també soc encoratjat, m'agrada veure aquesta gent que són del municipi i que segueixen i que volen un Vilamós millor. Això no que havia plantejat, però penso que hi ha un moment d'anunciar. Como bien decía María, es importante poder tener representación fuera de aquí. Ya os anuncio que hemos conseguido desde el Ministerio que gestiona Paco Goya 360.000 euros para cambiar el alumbrado del municipio de Vilamós. Y ya... esta semana pasada, del mismo ministerio, de la misma línea de ayudas, 180.000 euros para rehabilitar el Ayuntamiento de Vilamós. Bueno, me emociono un poco. Como ya sabéis, he decidido volverme a presentar. No ha sido una decisión fácil ni precipitada, pero después de cierta reflexión creo que somos la mejor alternativa para conducir el pueblo durante estos próximos años que vienen. Os quiero hablar un poco de mi vínculo y estima a la política, sobre todo las ganas de mejorar este municipio. Yo desde pequeño siempre me ha flipado la gestión del pueblo. Como sabéis, di el paso en 2019 y afrontar este reto con vuestra confianza de entonces ha sido un gran orgullo, que francamente ha sido también muy apasionante. En la anterior legislatura, hablo del 15 al 19, yo ya me empezaba a hacer mayor y veía ciertas carencias en comparación con otros pueblos y ya no solo ciertas carencias en comparación con municipios como el nuestro, como podía ser Bajerde, iguales en población, con un presupuesto más o menos similar, y yo veía que estábamos un poco atascados, que no avanzábamos. Yo creo que no se nos garantizaba la movilidad cuando había una nevada, o no teníamos una sala social como tenemos hoy en día y que no solo la disfrutamos para días como hoy, sino vienen cada día la gente mayor del pueblo aquí a hacer su café, que yo he venido con ellos, se han celebrado algún cumpleaños, algún bautizo, entre otras actividades. Y también teníamos un Vilamós y Bordeta sin encanto, un poco abandonado, sin plantar flores, no sé, en definitiva, un poco dejado. Sí que es verdad que nosotros también podemos tener temporadas que eso nos pasa por circunstancias terceras, pero yo creo que hemos hecho un salto cualitativo en este sentido. Y esa fue mi gran motivación de entonces, el poder dar el paso para ver un pueblo o unos pueblos, incluida la Bordeta, mejor, más preparados, que estemos en el siglo XXI y no quedarnos anclados en el siglo XX. Y seguro que hemos hecho cosas mal durante estos 4 años, seguro. Porque a veces cuando se toman decisiones se deja pelo y hay personas que no las entienden. Pero os garantizo que siempre han sido tomadas por el bien de todos los que vivimos en Vilamós y la Bordeta. Quiero explicaros cómo han sido estos 4 años para mí. Ha habido cosas positivas y negativas, sobre todo al principio del mandato. Empezaré por las negativas para que os pongáis un poco en situación de cómo lo he vivido yo desde dentro. Como sabéis, tenemos una oposición dura, incluso destructiva, sin aportar una sola propuesta en 4 años en el Pleno, ni una sola propuesta, con el fin de tumbarnos cualquier proyecto, pero que con el soporte de casi todos los vecinos hemos llevado a cabo de manera muy digna una legislatura muy compleja, con un COVID y una guerra que nos ha hecho vivir un encarecimiento de vida que todos sufrimos.
Yo puedo entender la crítica a la gestión y es bueno que la haya, pero para mí el principio no fue fácil. No entendía que no se separara el trabajo del ayuntamiento con mi vida personal. Sufría amenazas en redes sociales, insultos de otros, pero lo que peor manejaba eran los volantazos inesperados de alguno hacia mi persona, tanto en la carretera de Vilamos conduciendo o andando por el pueblo, o la frustración de ver que solo se piensa o se pensaba en destruir cualquier iniciativa que hemos llevado a cabo. Y no todo ha de ser malo, evidentemente, y aquí acabo con las cosas negativas, pero para que os pongáis un poco en situación de lo que yo he vivido, sobre todo al principio de la legislatura. La parte positiva, que es mucho, evidentemente, una de las cosas que más valora a título personal es la lección y el aprendizaje que me ha dado este ayuntamiento y la gestión también en el Consejo, que como sabéis soy consejero del gobierno del Consejo General de Aragón. Ahora lo que no tiene precio es ver cómo se ha llevado a cabo la inyección directa de tantas mejoras. E igual con esta frase pensáis que voy de sobrado o prepotente, pero en Vilamos os voy a detallar ahora los presupuestos que hemos aprobado durante 4 años para que os hagáis una idea. En el 2020, que fue el primer presupuesto que nosotros elaboramos, aprobamos un presupuesto de 296.000 euros. No os voy a citar todas las obras, pero sí algunas. Hicimos entonces la Plaza de la Fuente, si lo recordáis, un rincón que estaba en un estado un poco precario y que ahora está mucho mejor. Hicimos la urbanización y mantenimiento de la pista Usera, 5 kilómetros, que al año posterior el Consejo nos acabó de ayudar y pudimos llegar hasta la cabaña de Usera. Hicimos contratación de personal tanto en verano como en invierno, entre otras cosas. En 2021, entonces, ya fue el presupuesto más alto aprobado del Ayuntamiento de Vilamos, de 570.000 euros, donde llevamos a cabo la reforma de la primera fase del alumbrado de la Bordeta, donde trabajamos en el margen derecho del Garona y donde conectamos el lado derecho con el izquierdo, transformándonos a ser más sostenibles y más modernos con una tecnología LED. Luego también hicimos la rehabilitación de esta sala y una fase de la calle Saplán. Esta sala también se hizo en el 21, que ahora queda la segunda fase, que la empezaremos, si todo va bien, en primavera. También hicimos la mejora y reparación de los depósitos de agua y captaciones. Y haciendo un inciso concreto en esta obra, como recordáis, a raíz del cambio climático, que muy bien ha dicho la síndica antes, en Vilamos tenemos problemas de agua, no en la Bordeta. Yo creo que, y toco madera, que no pase nunca lo que hemos vivido aquí. Pero en noviembre y diciembre del 21 tuvimos que restringir el agua durante todas las noches para poder sobrevivir por el día. Y suerte que hicimos esa obra entonces, porque es que si no hubiese sido mucho peor de lo que vivimos entonces. Para mí fue una situación límite. Estuve, y os lo digo francamente, a punto de entregar mi dimisión, porque no veía solución alguna y recibiendo mucha presión, como es normal, por parte de algunos vecinos. El no poder disponer de agua corriente en casa, la verdad que es un sacrificio duro, sobre todo para los vecinos, pero más para los que estamos ahí delante y que no está en nuestra mano poderlo solucionar. Como recordáis, entonces cayeron 2 nevadas muy importantes, luego una semana seguida de agua, que incluso tuvimos manantiales en la carretera de Vilamos que yo nunca había visto. Y que sepáis, también os digo, que puede volver a pasar, es decir, puede volver a pasar que en un futuro en Vilamos volvamos a tener estos problemas. Sí que es verdad que estamos trabajando y seguramente lo solucionaremos, no a corto plazo, pero sí a largo plazo, para poder abastecernos en caso de sequía de manera segura y sin tener que hacer ningún tipo de corte. En 2022 aprobamos un presupuesto de 381.000 euros, donde hicimos la segunda fase del alumbrado de la Bordeta, que aún queda algún detalle por acabar. Hicimos otra vez la actuación en una de las 4 captaciones que tenemos en Vilamos, que es la que llamamos Buey de Sons en castellano Ojos de la Fuente. Es la captación de agua de toda la vida del municipio. Aún había algún tramo de Uralita, arquetas muy antiguas,
y que calculamos que se perdía en torno al 50% del agua que captábamos. Con esta obra notamos ya un incremento importante en el depósito y lo mantenemos estable. Y también empezamos la última fase de la calle Saplán y la acera hasta el campo de fútbol, que como todos veis está en proceso y que acabará pronto. Sin olvidar también los casi 70.000 euros invertidos en tuberías de aguas residuales. Nos encontramos sobre todo en la parte final del colector del pueblo, donde a consecuencia de tubos pequeños se nos saturaban, teníamos inundaciones en casas privadas, etcétera, etcétera, y que hemos invertido 70.000 euros, voy a decir, de las costillas del ayuntamiento para subsanar estos problemas. Y para este 2023 es el presupuesto más alto de la historia aprobado en Vilamos y creo que costará repetirlo. Estamos hablando de 815.000 euros. Donde gobernemos nosotros o no, dejaremos en marcha la rehabilitación de la calle San Francisco, la mejora de la planta baja de esta sala social y el arreglo de la isla de las basuras y creación de una nueva acera hasta ese entorno con luz y agua. Por diferentes circunstancias no lo hemos podido llevar a cabo antes, sobre todo las económicas, pero lo dejaremos en un proceso de licitación, si puede ser adjudicado, para que el nuevo alcalde que entre en junio lo lleve a cabo. Que serás tú. En la próxima Bordeta, en estos 4 años que hemos gobernado nosotros, y detallando lo que os he explicado, se han invertido 2.063.000 euros. Y esto es fruto de cogernos a todas las ayudas que hemos podido. Por lo que no podía entender yo es dejar escapar este tipo de subvenciones, que sin ellas no se haría ninguna obra importante porque no tenemos capacidad económica con recursos propios. Otro dato que quiero que tengáis, del 2015 al 2019, en la anterior legislatura con el anterior gobierno, se invirtieron en Vilamos 790.000 euros, una diferencia de 1.200.000 en comparación con la nuestra. También quiero recordar que en los primeros 8 meses de nuestro mandato cumplimos el 70% del programa electoral de la oposición, haciendo la calle Posteretas, la puesta en marcha de 5 hidrantes en caso de incendio, reformular el proyecto de la calle Saplán, que aquí hicimos la primera fase, que también quiero dejar claro aquí que estamos a la espera de la empresa adjudicataria que cambie los adoquines que se han roto por un problema de porosidad y que hay el compromiso de que se hará. Y ahora, cambiando un poco de tema, com dic Maria, que hi de justícia, vull reconèixer que sense 2 persones actives en la política de Vilamós pendent molts anys, no hauria estat possible que jo ho sigués així. Una és Luis Cáceres, que la sobre d'ell que ha estat molt tiant en el Consell. Sabia que se presentava en unes eleccions en ta perdre, que hi dir-ho. Jo li vull dar les gràcies. Gràcies, Luis. El bus hi ha persona, que desgraciadament ja no hi ha sí, que hi Marcel Castell. Un home que me posé que hi havia eleccions a les pobles d'una manera molt intensa. Hi ha uns consells que vostè eren permanents. I també li deui, i avui reconèixer que avui estic així optant a la reelecció com a alcalde de Vilamós era bueno. También 2 puntales muy importantes para mí en estos 4 años han sido, para mí, Mari Peraires y Carla Rodríguez, que son los que hemos estado en el equipo de gobierno. Mujeres comprometidas, leales, que ha sido muy fácil el trabajo con ellas y quiero agradecerlo. Gracias. También quiero dejarlo claro aquí porque es una cosa que no se sabe en el pueblo y yo creo que ya es hora de que se sepa. Hubo un intento frustrado por parte de la oposición de comprar a Mari. Pasadas las elecciones, una vez ya estaba en el gobierno, se presentaron en su tienda y le propusieron hacer un cambio de salto para seguir gobernando los que habían. Con lo cual,
Yo es una cosa que siempre la valoraré, que te lo agradezco. Por otro lado, ya os lo anuncio hoy aquí, por decisión personal suya, Carla esta vez no formará parte de esta lista. Pero también quiero recordar que en 2019, cuando estábamos formando listas y no encontraba a nadie, ella, sin pensarlo, dio el paso. Y también es de agradecer. Luego, por otro lado, como podéis suponer, Carmen o Mari volverá a formar parte de esta lista. Carles, que tenía que haber venido pero por un problema de salud, no ha podido venir, pero también formará parte de esta lista. Y faltará una tercera persona, que ya la tenemos, que llevamos un tiempo trabajando en lo que han de ser estos 4 años que vienen para nosotros. Como dice María, será mujer. Y es decir, trabajaremos en el nuevo, pues estamos trabajando en el nuevo programa electoral y claro, no os lo voy a contar todo hoy. Hay que dejarlo para la campaña también. Quiero remarcar lo fácil que me lo han puesto la gente que trabaja en el ayuntamiento, empezando por José, comprometido como el que más, haciendo las horas necesarias sin rechistar y cumpliendo con su trabajo. La secretaria de la corporación, Merche, una persona muy trabajadora, muy capaz y que esperemos que aún no se jubile. Luego, por otro lado, Jaime, que lo hemos tenido temporalmente durante 4 inviernos, encargado de no dejarnos incomunicados en caso de debates. También quiero agradecerle el trabajo de enseñarnos dónde estaban las captaciones, algo muy importante para nosotros. No teníamos ni idea de dónde se encontraban más que alguna noción y los buenos consejos que a mí personalmente siempre me ha dado, comprometido con el pueblo o involucrándose en cualquier cosa que le hemos pedido. Entre otra gente que también hemos tenido, veo por aquí a Gloria o actualmente a Jordi. Y ya para acabar, quiero que sepáis que estoy ilusionado, con ganas, que la alternativa de Unicatarán en Vilamós es la más capacitada para llevarnos a un futuro mejor para todos, con un equipo de mujeres y hombres comprometidas y con ganas de evolucionar. Que seamos modernos, solidarios entre nosotros y, sobre todo, con estima hacia Vilamós y la Bordeta. Tenemos que mirar en grande, tener ambición, mirar lejos y estar encima de las necesidades que pueda tener cualquier vecino. Por todo esto, somos la mejor alternativa. Gracias. Bé, Oriol, vaya balanç de govern. Jo com he dit, Júlia es marca molt talment en aquest poble perquè les inversions que s'han fet són impressionants. Jo també puc dir que en 4 anys que vinc a aquesta mític, quan he entrat a l'organització dic, hi ha pobles en tu i jo, no? Que no han d'estar. Vostres gràcies a tots per la vostra assistència i ara prenarem un refrigeri a la sala de baix mentre parlant de com seguir avançant des de l'agost i la Bordeta, per suposat. Per tant, gràcies a tots.